¿Te has duchado en casa de alguien? Me preguntó Javier, mi marido, mientras se secaba las manos con el trapo de cocina. Lo dijo sin mirarme, sin cambiar el tono de voz, como si estuviera preguntando si había pasado por el súper. Yo me congelé. Había llegado a casa hacía 20 minutos. Me había duchado en el gimnasio, como le había dicho por mensaje. Pero algo en su forma de preguntarlo, algo en ese silencio entre frase y frase, me hizo sentir una presión en el pecho. Como si me estuvieran mirando desde una cámara oculta. ¿Qué dices? Le respondí, intentando sonar natural. Nada. Que el champú del baño huele distinto. Y tus toallas están húmedas, pero el calentador no se encendió. Esa frase. El calentador no se encendió. Solo una mente meticulosa como la suya prestaría atención a eso. Javier era así. Detallista. Observador. El tipo de hombre que sabe cuando has cambiado el lugar de los platos en la alacena aunque él nunca cocine. Yo me senté en la mesa, con el corazón acelerado, y solo atiné a decir. No entiendo qué estás insinuando. Pero claro que lo entendía. Y él también. Lo más irónico de todo es que no había sido esa tarde. Había sido el martes anterior, en una casa ajena, con un cuerpo ajeno. Y lo más aterrador era que ese martes no lo planeé. Fue algo que simplemente pasó. Como si toda mi vida anterior se hubiera caído en el segundo en que él me besó. No lo estoy justificando. Solo digo cómo fue. Javier se sentó frente a mí y por primera vez en años no me miró con cariño ni con rabia. Me miró como si fuera una extraña. Como si tuviera que reaprender mi cara desde cero. ¿Te acostaste con él? Preguntó, sin rodeos. Yo lo miré. Y no mentí. Me miró. No dijo nada durante unos segundos, y en ese silencio me di cuenta de que no me creía. No le importaba lo que respondiera, porque él ya sabía la verdad. Su cara lo decía todo. El problema no era si le confirmaba que me acosté con Marcos, el problema era que él ya había llegado a esa conclusión por su cuenta. Y en ese momento, entendí que no lo había descubierto ese día. Lo había estado investigando, siguiéndome quizás, atando cabos en silencio. Lo que acababa de hacer no era una pregunta, era una última oportunidad para que yo dijera la verdad antes de que él decidiera dejar de hablarme del todo. Sí, dije sin rodeos. Fue una vez. El silencio que siguió fue tan largo que me dolieron los oídos. Él respiró hondo y se levantó despacio. No gritó. No rompió nada. No me insultó. Eso fue lo más doloroso. Porque si lo hubiera hecho, si hubiera explotado, si me hubiera dicho cualquier barbaridad, lo habría sentido vivo, presente. Pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y salió del salón. Pensé que se iba a encerrar en nuestra habitación, pero escuché el sonido de la puerta de la calle. Se fue sin decir una palabra. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, sola, con las piernas temblando y el estómago revuelto. Intenté beber un poco de agua pero sentí que me iba a vomitar. No era por culpa. Era por miedo. Miedo a no saber qué haría. Javier no era violento ni agresivo, pero cuando se callaba, era peor. Esa frialdad suya, esa manera de no hablar cuando estaba decepcionado, era como si me borrara poco a poco. Y esta vez no era una discusión cualquiera. No era sobre algo del trabajo, ni por dinero, ni siquiera por las típicas diferencias en cómo educar a los niños. Esto era otra liga. Había cruzado una línea. Esa noche no durmió en casa. Tampoco me escribió. Me desperté varias veces, agarrando el móvil con la esperanza de ver un mensaje suyo. Algo. Incluso un insulto. Pero no había nada. Era como si me hubiera muerto. A la mañana siguiente,
cuando salí al pasillo, vi que su armario estaba casi vacío. Se había llevado ropa, su portátil, su cargador, la mochila que usaba cuando viajaba. No había dejado una nota. No había cambiado las cerraduras. Solo había desaparecido de la casa sin más. Pensé en llamarlo, pero no sabía qué decirle. Lo que yo había hecho no tenía arreglo. No era una mentira piadosa ni una discusión sin sentido. Me acosté con otro hombre. Punto. Lo hice por deseo, por impulso, por rabia, por cansancio, por curiosidad, por todo eso y por nada al mismo tiempo. Lo había hecho sin pensar, pero ahora pensaba en eso todo el tiempo. Me preguntaba si fue la noche, el vino, los mensajes anteriores, los silencios con Javier o simplemente las ganas de sentir algo diferente. Pasaron 3 días sin saber nada de él. Durante ese tiempo, los niños se quedaron en casa de mis padres porque era fin de semana, y no quise traerlos a esta casa vacía de palabras. Me metí en la ducha varias veces como si pudiera lavarme la culpa o el ruido que tenía en la cabeza. Pensé en Marcos. En su cara después de aquella noche. Él tampoco esperaba que ocurriera. Fue algo físico, breve, casi torpe. No hubo romanticismo. No hubo magia. No hubo ningún tipo de conexión que justificara lo que hice. Y eso lo hizo peor. Porque no fue amor. Fue simplemente una traición absurda. El lunes por la tarde, Javier volvió. Yo estaba en la cocina, pelando zanahorias como una idiota, sin hambre, sin ganas, sin saber si iba a entrar por la puerta o si ya había contratado un abogado. Entró sin decir nada. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada como hacía siempre. Y luego fue al salón, se quitó los zapatos, encendió el televisor, y se quedó allí, sin mirar nada. Lo observé desde la cocina. Quise decirle algo, pero no tenía palabras. Me acerqué despacio, con el cuchillo todavía en la mano, como si no supiera qué hacer con él. Me senté en el borde del sofá. ¿Dónde estuviste? Pregunté. En casa de un amigo, respondió sin apartar la vista del televisor, aunque no había nada encendido. La pantalla estaba negra. ¿Te vas a quedar aquí? Hoy sí. Mañana no lo sé. Esa respuesta fue como un puñetazo. No por las palabras, sino por el tono. Era una frase construida para que doliera, pero sin gritar. Sin mostrar emoción. Con esa calma cruel de quien ya no te ve como parte de su vida. ¿Quieres hablar? No. No tengo nada más que decir. Solo quería comprobar si todavía estabas aquí o si ya te habías ido tú. No me he ido. No físicamente, no. Se levantó y fue al baño. Cerró la puerta. Me quedé sola en el sofá, mirando la pantalla negra, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso más hacia un final que ya no podía evitar. No necesitaba que me dijera cómo lo había descubierto. Lo sabía por su cara. Por su forma de actuar. Había sospechado. Había investigado. Había esperado la confesión. Y ahora que la tenía, ya no le interesaba lo que yo pudiera explicar. Lo peor no era que me hubiera descubierto. Lo peor era que ahora me trataba como si ya no fuera nadie. El viernes siguiente, después de 5 días viviendo juntos sin hablarnos más allá de lo imprescindible, todo estalló. Fue después de cenar, una cena silenciosa como todas las de esa semana. Javier había preparado unos filetes con arroz blanco, algo que solía hacer cuando no tenía ganas de pensar. Lo sirvió sin mirarme, comió sin hablar, y se levantó sin decir si estaba bueno o no. Yo recogí los platos por inercia, sin hambre, sin saber si tenía sentido seguir haciendo lo que siempre hacía. Pero fue cuando estaba lavando la sartén que lo escuché detrás de mí. No se había ido al salón como solía hacer. No,
Esta vez se había quedado de pie en el marco de la puerta de la cocina, mirándome como si fuera una sospechosa en una comisaría. ¿Lo sigues viendo?, preguntó. No gritó. No usó sarcasmo. Solo preguntó. Solté la sartén en el fregadero, me sequé las manos con el trapo y me giré. Lo miré directamente a los ojos porque no quería parecer cobarde. No, respondí con firmeza. No volví a hablarle desde aquel día. Javier asintió, como si confirmara algo que ya sabía. No dijo nada al principio. Solo cruzó los brazos y se apoyó contra la puerta. ¿Y qué excusa te diste a ti misma para acostarte con él? ¿Estabas triste? ¿Te sentías sola? ¿Yo era aburrido? ¿Querías probar algo nuevo? No tengo una excusa, Javier, contesté sin moverme. No hay ninguna buena. Claro que no la hay, dijo. Pero eso no te detuvo. Porque cuando alguien quiere algo, se lo inventa. Se inventa la historia en la que es víctima, o la que le da derecho, o la que justifica que lo que hace no es tan grave. Y tú hiciste eso. Me quitaste mi sitio. Me dejaste fuera de una parte de tu vida sin avisar. Yo sentía que me ardía la cara, pero no bajé la mirada. Tenía todo el derecho a decir lo que quisiera. Lo había engañado. No se lo discutía. Pero necesitaba explicarle algo. No para justificarme, sino porque había cosas que, si no se decían, se convertían en ideas equivocadas que él cargaría para siempre. No fue por ti, dije. Ni por él. Fue por mí. Porque llevaba años sintiéndome como un mueble útil. Porque todo en nuestra vida era correcto, ordenado, limpio. Pero no había nada que me hiciera sentir que todavía estaba viva. Marcos no fue la razón. Fue solo el momento. Fue una mierda, lo sé, pero no fue contra ti. Él rió, una risa seca, sin alegría, y caminó unos pasos hacia mí. ¿Y entonces con quién fue? Porque el cuerpo que metiste en otra cama fue el mío. La confianza que tiraste por la ventana era mía. El matrimonio que rompiste lo habíamos construido tú y yo, no tú sola. Así que no me digas que no fue contra mí. Todo esto me estalló en la cara sin previo aviso. Yo ni siquiera sabía que estábamos mal. Yo tampoco lo sabía, le dije. Hasta que pasó. Javier apoyó las manos en la encimera y bajó la cabeza. Estaba tenso. No temblaba, pero se le notaba contenido, como si toda la rabia que no había mostrado durante la semana le estuviera apretando por dentro. ¿Sabes lo más jodido de todo esto?, dijo sin mirarme. Que si me hubieras dicho que estabas mal, que te sentías vacía, lo habría entendido. Habría querido ayudarte. Habría hecho lo que hiciera falta. Pero preferiste guardártelo y traicionarme. Y ahora me obligas a odiarte para poder seguir adelante. Porque si no lo hago, si no te borro, me hundo. No quiero que me odies, susurré. Pues entonces debiste pensar en eso antes de abrirte de piernas con otro, soltó con una frialdad brutal. Me dieron ganas de lanzarle algo, de empujarle, de gritarle que se callara, pero me quedé quieta. Sabía que lo decía desde la rabia. Lo entendía. No me gustaba oírlo, pero era su dolor hablando. Y él tenía todo el derecho del mundo a sacarlo como pudiera. Así que aguanté. ¿Qué quieres que haga, Javier? ¿Que me vaya? ¿Que te deje solo? ¿Que desaparezca? No lo sé todavía, respondió, finalmente mirándome. Solo sé que ya no te reconozco. Y eso da más miedo que el engaño. Volvió al salón. Yo me quedé en la cocina, apoyada contra la nevera, temblando. Ya no era la vergüenza ni el remordimiento. Era la certeza de que algo se había roto de forma definitiva.
Algo que ni el perdón ni las lágrimas podrían arreglar. Porque una cosa era pedir perdón, y otra muy distinta era que quisieran aceptarlo. Javier dormía en la habitación de invitados. No cerraba la puerta, pero tampoco hablaba. El ambiente era denso, pero no por el silencio. Era denso porque cada minuto que pasaba sin que él me hablara era 1 metro más de distancia entre nosotros. Y yo no sabía si ese camino tenía regreso. La venganza de Javier no llegó con gritos, insultos o escenas dramáticas. Fue mucho peor. Llegó en silencio, paso a paso, con movimientos precisos que no entendía al principio. Todo comenzó el martes siguiente. Al llegar a casa después del trabajo, encontré una hoja impresa sobre la mesa del comedor. Era una lista detallada con fechas, horarios y nombres. No entendí de inmediato lo que era, pero luego vi el encabezado, extractos bancarios. Me había impreso todos mis movimientos con la tarjeta en los últimos 3 meses. Había subrayado en rojo las comidas fuera, las reservas de hotel, una compra en una floristería. Y luego, abajo del todo, había escrito con su letra: ¿cuántas mentiras contaste para justificar esto? No me gritó. No me pidió explicaciones. Me dejó la hoja allí y se fue a cenar fuera. Yo me quedé de pie mirando esa lista como si fuera un expediente médico que te dice que estás enferma y ni siquiera sabías que algo iba mal. Lo peor fue darme cuenta de que había estado siguiendo mis movimientos sin decir nada. Y yo, tan confiada, tan distraída, ni lo noté. Esa noche no volvió a casa. Apagó el móvil. Y yo supe que eso era solo el comienzo. El miércoles, noté que habían desaparecido algunos objetos del salón. Nada valioso, nada que yo fuera a notar fácilmente si no me fijaba. Unas fotos nuestras que solían estar en el aparador, un par de libros que le gustaban, una manta que siempre usaba en el sofá. Cosas pequeñas. Detalles. Pero que enviaban un mensaje claro: estaba sacando su vida de la nuestra sin pedir permiso. Al día siguiente, cuando abrí el armario, noté que había más ropa suya desaparecida. Fui a mirar al trastero y confirmé lo que temía. Había vaciado una caja con documentos personales, sus discos duros externos, y una caja con álbumes familiares. Estaba desmontando nuestra historia sin romper nada, sin hacer ruido, pero con una precisión quirúrgica. Entonces supe que no era una reacción en caliente. Era una estrategia. Un castigo. Estaba borrándome de su vida sin tener que decírmelo. Me estaba haciendo sentir como una intrusa en mi propia casa. No había broncas, ni escenas. Solo ausencia. Y eso dolía más que cualquier enfrentamiento. Intenté hablar con él el viernes por la noche, cuando volvió a dormir, como si todo estuviera bien. Le preparé la cena, encendí la televisión como si esperara que se sentara a mi lado, pero él fue directo al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir. Me senté sola a comer, sin apetito, preguntándome hasta cuándo iba a resistir ese muro de silencio. El sábado, sin previo aviso, recibí un correo electrónico. No un mensaje, no una conversación. Un correo formal, redactado como si fuera de un abogado, pero sin remitente oficial. Javier había creado una cuenta nueva solo para esto. El asunto era simple: condiciones para la separación temporal. Abrí el archivo adjunto y ahí estaba todo, dividido en puntos. ¿Qué días le correspondía estar en casa? ¿Qué días me tocaban a mí? ¿Cómo se repartirían los gastos mientras durara la separación? ¿Qué información debíamos compartir con los niños y qué cosas se mantenían confidenciales? No mencionaba el divorcio. Pero dejaba claro que estábamos en un proceso de distanciamiento planificado. Lo llamé al instante. Me rechazó la llamada. Le escribí que necesitaba hablar con él. Me contestó con una sola frase: no hay nada que no esté ya escrito ahí.
Me quedé mirando la pantalla del móvil, sin entender cómo alguien que una vez me acariciaba el pelo antes de dormir podía ahora escribirme como si fuera una empleada con la que tiene una disputa laboral. Estaba jugando con mi cabeza. Lo sabía. Y le estaba funcionando. Porque lo peor no era el documento. Era la frialdad con la que me lo había enviado. Como si ya no tuviera emociones hacia mí. Como si fuera solo una persona con la que compartía una hipoteca. El domingo por la mañana, Javier llegó a casa con una actitud completamente distinta. Abrió todas las ventanas, puso música y preparó café. Yo lo observé desde el pasillo, sin saber si estaba fingiendo o si realmente había decidido pasar página. Cuando terminé de vestirme, él estaba sentado en el sofá leyendo el periódico, como si nada hubiera pasado. Me acerqué, intentando encontrar una forma de romper esa falsa calma. ¿De verdad crees que esto se va a arreglar con un Excel? Le pregunté. No quiero arreglar nada, me respondió sin levantar la vista. Quiero orden. No te voy a gritar. No voy a arrastrar esto a un drama. Pero tampoco voy a fingir que seguimos siendo pareja. Lo que estamos haciendo es una transición. ¿Y eso qué significa? Significa que vas a aprender lo que es vivir con alguien que te ha borrado sin necesidad de decirlo. Significa que cada día que pases aquí te va a doler, no porque yo te lo recuerde, sino porque tú lo vas a sentir. Eso es lo que hiciste tú, Laura. Me quitaste la paz. Ahora te la devuelvo de otra forma. Se levantó, recogió su taza y la lavó. Luego salió a correr. No me gritó. No hizo escándalo. Pero su mensaje había sido más claro que cualquier insulto. No necesitaba venganza de película. Estaba destruyendo todo desde adentro, desde lo más íntimo. Y yo no sabía cómo frenarlo. Durante varios días, el ambiente en casa se volvió irrespirable, no por discusiones o peleas, sino por la forma precisa en la que Javier me ignoraba. Hablábamos lo mínimo, y cuando lo hacíamos, su tono era tan neutral que dolía más que cualquier grito. Se dirigía a mí con educación forzada, como si fuéramos compañeros de piso que se toleran solo porque no les queda otra. Yo empecé a vivir con una mezcla constante de incomodidad y culpa, sintiendo que cada rincón de la casa me recordaba que ya no era bienvenida, aunque nadie me hubiera echado. A pesar de esa tensión, no me atrevía a plantear ninguna conversación profunda, porque temía lo que podía escuchar, pero también porque sentía que cualquier intento por mi parte sería usado por él como una demostración de desesperación, algo que seguramente estaba esperando para confirmar que tenía el control absoluto. La conversación final no llegó cuando yo la esperaba, sino una tarde en la que no había ocurrido nada especial. Javier volvió del trabajo, dejó las llaves como siempre, y en lugar de encerrarse en el despacho como solía hacer últimamente, se sentó frente a mí en el salón. Yo estaba viendo una serie que ni siquiera me interesaba, simplemente necesitaba algo que hiciera ruido. Cuando lo vi allí, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en mí, supe que algo iba a decir, y esta vez no era para establecer normas o limitarme el acceso a la casa. Bajé el volumen del televisor y esperé. Tardó un poco en empezar, como si se estuviera obligando a hablar de algo que no quería verbalizar, pero que ya tenía decidido. He estado pensando, dijo finalmente. No quiero que esto se alargue más de lo necesario. Ya no nos sirve vivir juntos. No es sano para ninguno. Ni para mí, ni para ti, ni para los niños. Asentí, sin saber qué más hacer. Su voz sonaba cansada, pero no enfadada. Estaba agotado emocionalmente, y yo lo notaba. No parecía buscar pelea. Solo quería cerrar algo. No quiero hacer un divorcio lleno de reproches, continuó. No quiero quedarme con todo ni dejarte sin nada. Pero tampoco pienso seguir viviendo como si fuéramos extraños que comparten un techo por obligación. Esto se acabó, Laura.
Lo sabes tú y lo sé yo. Lo sé, le respondí con voz baja. No voy a discutir eso. No hay nada que pueda decir para justificar lo que hice. Lo arruiné. Solo quiero saber si algún día vas a poder perdonarme. Javier respiró hondo, como si esa pregunta le pesara más que todo lo anterior. No lo sé. Ahora mismo, no. Porque no fue solo que me engañaras. Fue que me hiciste dudar de todo. De si alguna vez fuiste sincera conmigo. De si los años que pasamos juntos valieron algo o fueron solo una rutina disfrazada de amor. Me cuesta separar lo que pasó de lo que éramos. Y no puedo seguir construyendo sobre algo que ya no sé si era real. No fingí todo este tiempo, dije casi en un susurro. Sí te quise. Te quiero. Pero cometí un error enorme. Uno que destruyó lo único bueno que tenía. Te creo cuando dices que me quisiste, respondió. Pero eso no cambia que ahora, cuando te miro, ya no veo a mi esposa. Veo a alguien que fue parte de mi vida, pero que eligió salirse de ella. Y no sé si me duele más tu decisión o el hecho de que, después de hacerlo, esperabas que las cosas pudieran volver a ser como antes. Nunca esperé eso, repliqué. Solo quería que intentáramos entender lo que pasó. Pero entiendo que para ti eso ya no tiene sentido. No, dijo. Ya no lo tiene. Se levantó y caminó hacia la cocina. Yo me quedé sentada, sin moverme, sintiendo que ese diálogo había sido más fuerte que cualquier pelea. Fue directo, crudo, sin espacio para segundas interpretaciones. Lo había dicho con calma, sin dramatismo, y eso lo hacía más real. Cuando volvió, traía 2 sobres. Me los entregó sin sentarse. Aquí tienes la propuesta de divorcio. Ya hablé con un abogado. No hay sorpresas. Custodia compartida, reparto justo, nada que te perjudique. Solo quiero cerrar esto rápido. Ya no quiero vivir con esta tensión cada día. Gracias por ser justo, dije, con dificultad. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Porque no quiero que esta historia acabe con odio. Me basta con el desencanto. Después de eso, se fue a dormir. No dijo buenas noches. No esperó respuesta. Solo caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé con los sobres en la mano, sintiendo que todo se había desmoronado de una vez por todas. Ya no había peleas pendientes ni explicaciones que dar. Solo quedaba aceptar que el final había llegado y que esta vez no había vuelta atrás. Fueron semanas largas, aunque al mirar atrás parecieron solo unos días, porque todo avanzó sin pausas ni distracciones. Yo firmé los papeles 2 días después de recibirlos, sin agregar nada, sin pedir cambios. No me interesaba quedarme con más de lo que me correspondía, ni pelear por detalles. Me parecía que cualquier discusión extra era seguir alargando algo que ya no existía. Javier se ocupó de presentar todo en el juzgado. No me pidió que lo acompañara ni que hiciéramos el trámite juntos. Me avisó por mensaje que ya estaba hecho y que pronto recibiríamos la fecha de la audiencia. Respondí con un gracias que no fue contestado. Y ahí entendí que ya no había nada pendiente entre nosotros, ni siquiera una última conversación. Todo estaba dicho. El día que llegó el documento oficial del juzgado, lo leí 3 veces, no porque no entendiera lo que decía, sino porque necesitaba convencerme de que aquello no era una situación temporal. Ya no era una crisis. No era una discusión con final incierto. Era un divorcio. Legal, formal, definitivo. Javier y yo ya no éramos unos otros. Éramos 2 personas que compartieron una vida y ahora se despedían como si hubieran sido vecinos que se toleraron más de lo debido. Aceptarlo fue difícil, pero más difícil fue enfrentar el vacío que dejó. No solo el suyo, sino el mío propio,
Esa parte de mí que también había desaparecido. La mudanza fue sencilla. Javier se quedó en la casa. Era lo lógico. Los niños pasarían tiempo allí y era importante que al menos uno de los dos mantuviera el entorno habitual. Yo me fui a un piso alquilado a 15 minutos en coche, un sitio pequeño, con lo justo. No me llevé mucho. Solo ropa, algunos libros, mis documentos y unas fotos viejas que, aunque dolieran, no quería tirar. Me ofreció llevarme más cosas, incluso algunos muebles, pero le dije que no. No porque no los quisiera, sino porque no me parecía correcto. Él había sido el que se quedó, el que aguantó todo sin perder el control. Yo era la que había roto lo que teníamos. Y aunque él no lo pidiera, yo necesitaba cargar con eso. Los primeros días sola fueron extraños. No me refiero a la soledad física. Me refiero a lo que pasa por la cabeza cuando te das cuenta de que ya no tenés que rendir cuentas a nadie. No hay mensajes para avisar que llegas tarde. No hay alguien esperando que te metas en la cama. No hay ruido en la casa. No hay nadie que te mire. Y aunque suene a libertad, lo viví como una condena. Porque en el fondo, aunque no lo hubiera admitido en su momento, yo quería que Javier me perdonara. Quería una señal. Una duda. Un gesto que indicara que todavía había algo por salvar. Pero nunca llegó. Lo peor fue hablar con los niños. A pesar de que intentamos ser claros, ellos no entendieron del todo. Preguntaron si íbamos a volver, si esto era para siempre, si fue culpa de una pelea puntual. Javier no me expuso frente a ellos. Dijo que eran cosas de adultos, decisiones difíciles. Pero yo no quise esconderme. Les expliqué, sin entrar en detalles, que me equivoqué, que lastimé a su padre y que eso cambió muchas cosas. Lloraron. Los dos. Y aunque intenté consolarlos, sentí que nada de lo que dijera servía. Porque cuando los padres se separan, por mucho que intenten suavizarlo, siempre hay un antes y un después. Y ellos ya lo estaban viviendo. Con el tiempo, empecé a ir a terapia. No por recomendación de nadie, sino porque entendí que sola no iba a poder procesar todo. Las primeras sesiones fueron difíciles. Me costaba poner en palabras lo que sentía. No porque no lo supiera, sino porque me daba vergüenza. Me sentía tonta, culpable, débil. La terapeuta me escuchaba sin juzgar. Me hacía preguntas simples, pero que me desarmaban. Una vez me preguntó por qué no le fui sincera a Javier antes de serle infiel, por qué no elegí hablar en vez de actuar. No supe qué decirle. Porque ni yo lo sabía. Porque quizás, en el fondo, nunca quise resolverlo. Solo escapar. Aprendí muchas cosas en esas sesiones. Aprendí que no todas las parejas fracasan por falta de amor. Que a veces el problema no es lo que uno siente por el otro, sino lo que uno deja de sentir por sí mismo. Yo había dejado de sentirme importante, deseada, viva. No lo vi venir, pero estaba ahí. Y en lugar de pedir ayuda, elegí el camino más destructivo. Me metí en una situación que no solo arruinó mi matrimonio, sino también mi propia percepción de quién era. Durante años me consideré una mujer coherente, madura, honesta. Pero bastó un error para derrumbar todo eso. Hoy, meses después, sigo intentando reconstruirme. No busco una redención. No creo que haya una. Pero sí quiero aprender algo de esto. No para justificar lo que hice, sino para no repetirlo. Ya no estoy esperando a que Javier me perdone. No porque no lo quiera, sino porque entendí que ese capítulo se cerró. Él merece estar en paz. Y yo también. Aunque esa paz no sea juntos. No sé qué viene ahora. No tengo planes grandes ni metas brillantes. Solo quiero empezar de nuevo, sin trampas, sin esconderme.
A veces miro el teléfono esperando un mensaje de él, algo que no sea sobre los niños o los papeles. Pero no llega. Y quizás eso también sea parte de la lección. Que hay errores que, por más que duelan, no tienen vuelta atrás. Ese fue el final de nuestra historia. Sin drama, sin reconciliación, sin frases memorables. Solo dos personas que un día dejaron de ser una pareja. Y ahora caminan por separado, cada uno con sus propios silencios.